Caín, el primer hombre que derramó la sangre de su hermano, cargó con una maldición que lo acompañaría para siempre. Su historia es conocida: marcado por Dios, condenado al exilio, convertido en errante y vagabundo en la tierra. Pero hay un detalle en el relato que rara vez se comenta, un misterio que la mayoría pasa por alto y que cambia por completo nuestra visión de este personaje bíblico. Porque la Biblia nos dice que Caín tuvo mujer e hijos, pero no nos revela nunca quién fue esa misteriosa compañera. Una figura en las sombras, silenciada en las Escrituras, que sin embargo marcó el destino de la humanidad. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde surgió? ¿Y por qué su presencia aparece envuelta en un velo de silencio? Lo que vamos a descubrir podría cambiar la manera en la que entendemos la primera historia de crimen y redención. Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la niebla. Después de cometer el crimen que cambió para siempre el destino de la humanidad, Caín fue desterrado. La tierra, que antes había producido frutos bajo el sudor de su frente, se volvió contra él. El Génesis nos dice que quedó marcado por Dios para que nadie osara matarlo, un signo eterno de su culpa. Vagaba errante, lejos de la mirada de su familia y de la tierra donde había crecido. Todo parece indicar que su condena estaba sellada: soledad, exilio y silencio. Sin embargo, en medio de este relato de oscuridad, aparece una frase casi inadvertida, escrita con la frialdad de una sentencia y a la vez cargada de misterio. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Henoc. Esa sola línea abre una pregunta que ha intrigado a creyentes, teólogos y curiosos durante siglos. ¿Quién era esa mujer? La Biblia la menciona de manera fugaz, sin dar nombre, sin origen, sin explicación. Una presencia anónima que, sin embargo, sostiene el futuro de toda la descendencia de Caín. Algunos se han atrevido a imaginar la escena: el primer hombre condenado, vagando en la desolación, encontrándose con alguien que rompe su condena de soledad. No temas, Caín. No has sido abandonado del todo. Yo caminaré contigo, aunque lleves sobre ti la marca de la maldición. La incógnita es profunda. Si en ese momento solo existían Adán, Eva y sus hijos inmediatos, ¿cómo pudo Caín hallar esposa? ¿Era una hermana? ¿Una mujer creada por Dios aparte? ¿O quizás un ser que no provenía de la misma línea? El texto guarda silencio, y ese silencio resulta ensordecedor. A partir de aquí surgen dos caminos: la interpretación más común, aceptada durante generaciones, y otras teorías que, desde los textos apócrifos hasta los relatos místicos, ofrecen respuestas inesperadas. Guardián! Si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Ese silencio del Génesis, que se limita a afirmar que Caín conoció a su mujer, fue llenado desde muy temprano por los intérpretes de las Escrituras con una explicación que parece obvia. La esposa de Caín habría sido una de sus hermanas, nacida también de Adán y Eva. El libro del Génesis menciona que la primera pareja tuvo otros hijos e hijas, aunque sin nombrarlos, sin dar detalles ni genealogías completas. En esa época primigenia, según la tradición, la humanidad apenas comenzaba a multiplicarse y la unión entre hermanos no estaba prohibida. El tabú del incesto, que siglos después se convertiría en ley moral y religiosa, no existía aún en los relatos fundacionales. De hecho, muchos teólogos defienden que era necesario que los primeros hombres y mujeres se unieran entre sí para dar continuidad a la especie. Así, la esposa de Caín habría sido, simplemente,
una hermana suya, anónima, que permitió que la descendencia siguiera adelante y que las ciudades comenzaran a poblarse. Pero esta explicación, aunque lógica en apariencia, deja abiertas preguntas inquietantes. ¿Por qué el texto bíblico nunca la menciona por nombre? Otras mujeres, como Sara, Rebeca o Raquel, sí son nombradas y sus historias se narran con detalle. En cambio, esta mujer queda reducida a una sombra, a una figura sin rostro, a un simple instrumento para la continuidad de la descendencia. Algunos intérpretes sostienen que no era necesario nombrarla porque, para los antiguos, la genealogía debía concentrarse en la línea masculina. Pero hay quienes sospechan que ese silencio fue intencionado, como si hubiera algo más detrás de esta omisión. Las escrituras no callan por descuido. Lo que no se dice a veces es más poderoso que lo que se graba en palabras. El misterio de la esposa de Caín no es un olvido, es un secreto velado. Y es aquí donde empiezan a surgir grietas en la versión oficial. Porque si todo fuera tan simple como un matrimonio entre hermanos, ¿por qué en algunos textos apócrifos se habla de otra procedencia para la mujer de Caín? ¿Por qué ciertas tradiciones antiguas insisten en que su origen no fue tan evidente? Lo que parecía una explicación lógica se convierte entonces en la puerta de un misterio mucho más profundo. La explicación oficial de que la mujer de Caín fue simplemente una hermana suya parece, a primera vista, razonable. Sin embargo, cuando se observa con detalle, comienzan a abrirse fisuras que dejan escapar preguntas incómodas. El silencio del texto resulta demasiado llamativo. El Génesis es un libro que no teme nombrar a mujeres fundamentales. Eva, Sara, Rebeca, Raquel, todas ellas mencionadas con nombre propio, con voz en la narración, con papel en la historia. En cambio, la esposa de Caín, clave para la continuidad de su linaje, es relegada al anonimato absoluto. Una mujer sin rostro, sin palabra, sin identidad. ¿Por qué esa omisión? ¿Por qué se la reduce a una sombra, a una figura secundaria en una historia donde su papel era crucial? Algunos creen que el texto fue deliberadamente escueto para evitar polémicas sobre el incesto. Otros sugieren que se trató de una supresión intencional, un personaje incómodo que debía permanecer oculto a los ojos de las generaciones. Pero las grietas no terminan ahí. La narrativa bíblica dice que Caín fue desterrado y se convirtió en errante, un vagabundo en una tierra desconocida, y sin embargo, poco después se nos dice que tenía mujer, hijos y que incluso fundó una ciudad, a la que llamó Henoc, en honor a su primogénito. Aquí surge la gran contradicción. ¿Cómo puede un hombre maldito, solitario y marcado por Dios levantar una ciudad solo con su esposa y sus descendientes inmediatos? La palabra ciudad implica muros, habitantes, organización, vida en comunidad. Una estructura imposible de sostener con apenas unos pocos. Las murallas no se levantan con las manos de 2 o 3. Se necesita un pueblo. Se necesita un pueblo oculto, uno que las escrituras no quisieron nombrar. Esa frase abre un horizonte inquietante. Existían otros pueblos en la tierra, contemporáneos a Adán, Eva y sus hijos, que nunca fueron mencionados en el relato oficial. Algunos intérpretes de los textos apócrifos afirman que sí, que el destierro de Caín lo llevó a tierras habitadas por seres distintos, descendientes de creaciones anteriores, quizá olvidadas o borradas de la memoria sagrada. Entre ellos habría encontrado a su mujer, y con ella perpetuó un linaje distinto, paralelo al de sus padres. Otras tradiciones sostienen que la esposa de Caín no era de carne y hueso como los demás humanos, sino un ser diferente, enviado con un propósito secreto. El Altísimo no quiso que Caín muriera sin dejar rastro, por eso le dio compañía, una mujer que no era como las demás,
nacida de otro aliento, de otra chispa. Estas grietas en el relato convierten la figura de la esposa de Caín en algo más que un detalle olvidado. Es el inicio de un rompecabezas que sugiere que la historia bíblica podría ser solo una parte del todo, una versión resumida y adaptada para ocultar aquello que no debía saberse. Y es precisamente en ese vacío, en ese silencio cargado de sospechas, donde surgen las teorías alternativas, interpretaciones que transforman a la mujer de Caín en un símbolo de redención, en un ser celestial o en un habitante de mundos más antiguos que el nuestro. El silencio que rodea a la esposa de Caín no solo ha dejado un vacío, sino que ha dado lugar a interpretaciones que escapan a lo convencional. Cuando las palabras oficiales no bastan, nacen las teorías alternativas y cada una de ellas intenta iluminar ese rincón oscuro del Génesis. La primera sostiene que la mujer de Caín fue un regalo divino, una especie de acto de misericordia en medio de la condena. Aunque Dios lo había marcado y expulsado, no lo dejó completamente solo. La figura de esa mujer habría sido la chispa que mantuvo la esperanza, el recordatorio de que incluso en medio del castigo podía surgir la vida. No eres digno de perdón, Caín, pero aún en tu oscuridad no te será negado el don de la compañía. Ella estará contigo, no para borrar tu culpa, sino para enseñarte que incluso la maldición no es más fuerte que el amor. Esta visión convierte a la esposa de Caín en un símbolo de redención silenciosa, una presencia que suaviza la dureza del castigo divino. No aparece nombrada porque no era una mujer común, sino una figura nacida solo para acompañar al condenado. La segunda teoría va aún más lejos. Según ciertos relatos apócrifos y tradiciones místicas, la esposa de Caín no provenía de la línea de Adán y Eva, sino de un pueblo distinto, olvidado por los cronistas. Este pueblo habría habitado la tierra antes del Edén, seres humanos o casi humanos, cuya existencia quedó fuera del relato oficial. En ese contexto, Caín no solo habría hallado a su esposa, sino a toda una comunidad con la que pudo levantar la ciudad de Henoc. Caín no encontró soledad en su camino. Halló a un pueblo sin nombre, oculto en los confines, y entre ellos a su compañera. Con ellos construyó su ciudad. Con ellos dio forma a un linaje que no nació del Edén. Esta teoría, inquietante y sugerente, insinúa que la historia bíblica no narra el origen único de la humanidad, sino solo el inicio de una rama particular, dejando en la penumbra a otros linajes que también habitaron la tierra. La tercera visión es aún más perturbadora. La mujer de Caín sería un ser distinto, no del todo humano, quizá un ángel caído, un espíritu encarnado o una criatura creada especialmente para él. Su anonimato en el texto se explicaría porque su origen no debía ser revelado a los lectores comunes, reservándose como un secreto para los iniciados. No preguntes de dónde vine, Caín. Mi nombre no debe ser escrito, porque mi esencia no pertenece a esta tierra. Soy tu condena y tu consuelo, tu maldición y tu salvación. Estas versiones transforman lo que parecía un detalle insignificante en un misterio central. Y si la mujer de Caín fue la clave para conectar al linaje humano con otras fuerzas, celestiales o terrenales, que no forman parte de la historia oficial, cada teoría abre un nuevo camino, la misericordia de Dios, los pueblos olvidados o los seres distintos que compartieron la tierra con los primeros hombres. Todas ellas coinciden en algo. La esposa de Caín no es un simple personaje secundario, sino la pieza oculta que mantiene viva la intriga sobre los orígenes de la humanidad. Y si estas teorías son ciertas, entonces la figura de la mujer de Caín nos obliga a mirar más allá de lo escrito, hacia lo que fue silenciado, prohibido
o simplemente borrado. Las teorías nos ofrecen múltiples rostros para la esposa de Caín, un regalo divino, una mujer de un pueblo olvidado o incluso un ser distinto, nacido de otro aliento. Pero, más allá de su posible origen, lo importante es lo que representa, porque en la Biblia, lo que se dice y lo que se calla nunca es casualidad. Si repasamos las historias más decisivas del texto sagrado, encontramos que las mujeres aparecen en momentos de quiebre, como si fueran guardianas silenciosas de los giros de la historia. Eva, la primera mujer, cuya decisión abrió las puertas del conocimiento y, con ello, del pecado y la expulsión. Sara, que contra toda esperanza concibió y se convirtió en madre de un pueblo. Ruth, que con su lealtad transformó un linaje. María, siglos después, que con su aceptación se convirtió en el puente entre lo humano y lo divino. La esposa de Caín, aunque sin nombre, no escapa a este patrón. Su silencio no la hace menos relevante. Al contrario, convierte su figura en símbolo de lo invisible pero esencial. Ella fue la que garantizó que el linaje de Caín no desapareciera, la que transformó el castigo absoluto en una historia de continuidad. El relato no necesitaba pronunciar su nombre, porque su misión no era ser recordada en los pergaminos, sino sostener en silencio la vida que debía seguir. Ese silencio puede leerse como un mensaje oculto. En la Biblia, no solo lo que está escrito importa, sino también lo que se calla. Y el hecho de que la esposa de Caín no aparezca nombrada puede ser la manera en que el texto nos recuerda que, en medio de la justicia implacable, siempre hay espacio para la misericordia silenciosa. Porque esa es la verdadera lección escondida en el relato. Caín fue castigado, marcado, apartado, pero no se le negó la posibilidad de compañía, de fundar un hogar, de perpetuar un legado. La esposa de Caín es la expresión de que incluso en la más dura condena, la vida encuentra la forma de florecer. Y esta conexión va más allá de lo religioso. Nos habla de la condición humana. El ser humano, incluso cuando cae en lo más oscuro, no está hecho para la soledad. Somos criaturas que buscan compañía, amor y un propósito que trascienda la culpa. La esposa de Caín nos recuerda esa verdad universal, que nadie está destinado a caminar eternamente solo, que siempre existe una chispa capaz de traer luz en medio de la condena. No fue el perdón lo que recibió Caín, sino algo distinto. La oportunidad de no perder su humanidad. Ella fue ese vínculo, el hilo que lo ató de nuevo a la vida. Al entender esto, el relato deja de ser un simple detalle genealógico y se convierte en una enseñanza simbólica. La mujer de Caín no es solo la madre de su descendencia, es la representación del amor que desafía el castigo, de la esperanza que nace en los lugares más oscuros, de la misericordia que se oculta incluso tras el juicio divino. Y si lo pensamos bien, no es casualidad que aparezca justo ahí, en ese momento del relato, porque cuando todo parece destruido, el Edén perdido, un hermano muerto, un asesino marcado y condenado, surge ella, sin nombre, sin voz, pero con una misión vital, demostrar que la historia no termina con la maldición. Este es el significado oculto que se esconde tras su silencio, y es precisamente aquí donde nos acercamos a una verdad más profunda. La figura de la esposa de Caín no solo habla del pasado bíblico, sino de nosotros mismos, de nuestra capacidad de buscar redención en medio de nuestras propias sombras. Quizás nunca sepamos quién fue realmente la esposa de Caín. Tal vez fue una hermana suya, como dicta la tradición más aceptada. O tal vez perteneció a un pueblo olvidado, uno que no quedó registrado en los pergaminos sagrados. También existe la posibilidad de que no fuera humana en el sentido que entendemos, sino un ser distinto, creado con un propósito secreto.
Lo cierto es que su anonimato nos habla más que su identidad. Ella representa aquello que muchas veces olvidamos, que incluso en la condena hay espacio para la vida, que incluso en la oscuridad puede encenderse una chispa de esperanza. No importa de dónde vine ni cómo me llamo. Mi papel fue caminar junto al desterrado para que su historia no terminara en silencio. Eso es todo lo que deben recordar. Y quizás esa sea la lección más poderosa de este relato, que la humanidad no avanza solo por la justicia ni por el castigo, sino también por la misericordia silenciosa que se manifiesta en forma de compañía, de amor, de un vínculo que desafía la soledad. La mujer de Caín, invisible para la historia, nos recuerda que la redención a veces no llega como un gran milagro, sino en lo más simple, en la presencia de alguien que permanece a nuestro lado cuando todo lo demás se ha derrumbado. Así, lo que parecía un detalle secundario se convierte en un símbolo eterno, porque quizá el verdadero misterio no sea quién fue, sino lo que encarna, la certeza de que, incluso cuando la sombra del castigo se cierne sobre nosotros, la vida siempre encuentra un camino, y en esa verdad silenciosa, tan frágil y tan poderosa, se esconde la enseñanza que sigue tocando el corazón de quienes se atreven a mirar más allá de lo escrito. Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.